Hola loopers, ¿qué loop? Hoy es nuestro segundo video reaccionando a este bonito programa españolete. Reality. Dilo en español. Ay, ¿por qué no lo dices? Programa de realidad. Ah, de realidad virtual. No, de realidad de la verdad. Que se llama OT. Me encanta. OT. Tan corto así. OT 2025. Ya llevamos varias semanas en camino a la final. No, les prometo que ya me estoy poniendo más al corriente y ya estoy entendiendo más de lo que va. Pero hoy vamos a reaccionar en específico a la Gala 3 de Operación Triunfo 2025. Ay, pues mira. Hazle así, Judith. Hazle así, Judith. Judith. Uy, Judith. Ay, es que iba a empezar diciendo que qué buena gala, pero la verdad no. O sea, la pasada fue mejor. Sí. Así que no mientas, Chenoa. La verdad es que no fue la mejor gala que hemos visto en esta temporada. Decepción, Chenoa. Porque que tú eres la única honesta y me sales con que mejor gala que han tenido. No, es la peor gala que han tenido. Es la peor. Bueno, vemos, no, la 0 también estuvo. Pero era la 0, ya, eso no cuenta. Bueno. Desde la 1 a la 2 a la 3 es la peor. La 3 y Chenoa está diciendo que es la mejor. No, eso no. Pero pasada. Bueno, solo ahí mintió. En lo demás, sigue siendo muy honesta. Sí. Y oye, pues ganó Tello. No ha terminado. ¡Bravo, Tello! No ha terminado. No ha ganado Tello todavía. Yo ya le daba el premio. ¿Y qué ganan dinero también, no? Ganan dinero, ganan 3,000 euros en su cuenta. No, pero eso cada semana. Ajá, el favorito. No, pero al final digo. No sé. Lupe, ¿sabemos cuánto ganan? ¿Millones de euros? Millones de euros. ¿Millones de euros? No, como 100,000 euros y un pollo. Y una tortilla española. 100,000 euros y un pollo rostizado del Sams. Ay, pues se acepta. Pues sí, oye. ¿Se acepta? Bueno, 100,000 euros y un pollo. 100,000 euros y un pollo del Sams. 100,000 euros y un pollo del razón. Sams. No, pero del Sams no, del Corte Inglés. Claro. Un pollo a la española. Un pollo a la española, rostizado. Bueno. No, como que algo que decía que Noé quiere desde el casting. Un arroz bogavante o arroz con bogavante o no sé cómo se llama, pero se ganan eso. 100,000 euros y un arroz bogavante o con bogavante. Ojalá en edición aparezca una foto de ese platillo, pero no tengo ni idea. Y ojalá los españoles nos escriban así de no sean incultos. Se llama así. Se llama así y sabe así. Porque seguro lo dije mal. Pero, oye... Abrimos la gala con la RuPaul. Con RuPaul. RuPaul fue. Entonces, pues no fue RuPaul, pero sí fue una de RuPaul en la semana que es, ¿cómo se llama? Samantha Valentine. No, yo estoy repitiendo, no tengo idea cómo se llama. Samantha Valentine. Que Samantha Valentine. RuPaul Drag Race, España. Y qué bonita plática, la verdad. Muy divertida ella, aparte. Sí, me hizo reír. Muy amena. Y muy bien todo lo que les dijo. Muy bien. La verdad. Hasta yo aprendí cosas. Claro. Pero yo aprendí como Olivia, que la definición entre travesti, transexual, drag queen y Pokémon de agua. Exacto. Muy bien. Pero la RuPaul que montó Manu es Será porque te amo. Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar. Vuela, que vuela y verás. Sí. Que viene una canción. La verdad me recordó mucho a mi primaria, porque también nos las montaron en mi primaria. Creo que a todos. No, a mí no. Todas, ¿no? Bueno. No, en la gran ciudad era otra cosa. Bueno, nos montaban, Hit me baby one more. Yo que vengo de pueblo. Era porque te amo. Pero nos las montaban en italiano, no creas. Sí, porque viene de Italia la canción. ¿Sí? Sí, será porque te amo. Será porque te amo. Bueno, dilo en español. Será porque te amo. Pero, o sea, bien. Bien. A secas. Bien. Mejor que la vez pasada, porque la vez pasada yo tenía muchos problemas con la coreografía. Sí. Pero esta dije, ok, está bien. Y como que tuvieron más energía, más. Sí. Y creo que les dio más energía que pudieran cantar su lo. Ajá, o sea. Ajá. Ahí ya se prendió el público. Hasta la Chenoa andaba ahí, no se callaba. Que lo, pues es su juerga privada, ¿no? Su chiste local dentro de la academia, ¿no? Entonces a todas las canciones grupales le meten el lo, pero es la primera vez que sí los dejan cantarlo. Pues mira, estamos en primicia. Pero bien. Fin.
Bien Y Fin. luego de Bien Fin, mal, muy mal. Qué mal lo hizo. ¿Quién? Pues Max. No, sigue Salma. Ah, no, Salma re bien, ¿eh? Qué bárbara. No. Te quiero matar de amor y no lo sabe nadie. Fíjate que Salma, bueno, a ver, los dos, yo pensé que cualquiera de los dos que se fuera se iba a ir con un buen performance. O sea, que al final sí iban a decir que los dos iban a Quiero hacerlo ganar muy mi bien. lugar, o sea, me Exactamente. quiero quedar. Ajá. Y la verdad, cuando yo vi los pases de micros dije, Muy bien. Muy bien los Ok. dos. O sea, creo que los dos lo van a hacer muy bien y quien se vaya, se va a ir con una gran rola. Pero la verdad es que aquí me pasó que Salma lo hizo muy bien. Muy bien. Que se fue con una Muy gran bien. rola, la verdad, porque fue la expulsada de la noche, desgraciadamente. ¿Cómo? Spoiler. Spoiler alert, Salma fue la Que, la o sea, que lo que expulsada. nos pasó, y fue nuestra culpa. O sea, Fue nuestra... lo que nos pasó fue que antes de la gala votamos. Antes de la gala. Y luego cuando los oímos cantar, ya no puedes cambiar tu voto. Sí, la y verdad no es me que avisaron. nosotros votamos por Max malamente. Y entonces, por nuestra culpa, se fue Se Salma. fue Salma, perdónanos, Salma. Pero sí queríamos votar por Salma. queríamos ya, huevo. votar por ti ya que te vimos cantar. Pero la ya verdad. no se podía. Pero ya no se pudo cambiar. Una disculpa, España. Sí, una disculpa a España. Desde entera. México corrimos a No, Salma. pero la verdad es que se fue con una gran canción. Creo Gran que performance. si ese era el objetivo, el dar todo en el escenario para irte a lo grande, Salma se fue a lo grande, A lo enorme. a lo enorme, a lo enormísimo. Pero esos zapatitos, nada que ver, Salma. Bueno, pero pues es que ella no Esos los escogió. Yo tengo mucho comentario de vestuario, ya saben, pero zapatito, nada que ver. Ese zapatito de tacón galleta no me gustó. Pero esa es culpa de la vestuarista Rosy, o no sé cómo se Pues llama. Rosy, nada que ver ese zapatito de tacón galleta. Bueno. Max, Max, fatal. fatal. Espantoso. No, sí. tampoco. O sea, no espantoso, Pero sí es raro que empiecen a declamar, ¿no? O es sea, muy como raro. muy Fue muy rara su propuesta, como dijo Chenoa. Que aparte la propuesta duró 30 segundos. La propuesta duró 30 segundos y bueno, no sé si la canción sí es en español y en catalán o él metió el catalán porque quería meterlo, pero él metió el catalán. Él metió el catalán porque quería meterlo, entonces... Que está bien. Está bien, esa parte está bien. Sí, no. O sea, el chiste es Pero- cántala bien en catalán, en francés, en italiano, en esperanto, en lo que quieras. Pues pero es que cántala bien. lo que le dijo el juez Guille, la verdad es que ¿Cuál es el juez Guille? Para nuestro público, yo sí sé. Para que el público Guille es el de sepa. los lentes con gorra, que le falta un ya, abrigo para que ya. no lo veamos. Ya sabemos quién es Guille. Que Es que hay dos, o sea, hay dos Guilles No. y luego Guillo. No. ¿Cómo no? Ah, bueno, sí. O sea, a ver, el jurado se llama Guille. Guille y luego hay un Y Guille luego hay y un luego hay un Guille Guillo. toledano y luego hay un Y luego Guillo. quién que me acuerde de los Y nombres. luego hay una Teyu. No. Y luego hay un Guyu. Harto estoy. Y luego hay un Yuyu. Ok, o sea, hay tres Guille. Hay dos Guillos. No, dos Guilles y hay un Guillo. Ajá. Ok. Y entonces Guille, que ya sabemos quién era. Y entonces el jurado Guille le dijo muy bien, el no necesita ser Sí. tan Tan teatral, pero teatral como exagerado. Teatral exagerado, teatral llevándolo al límite de la teatralidad. Este es otro tipo de O sea, sí concurso. me dio cringe un poco, la verdad. Pues es que sí, tiene que entender que este escenario es otro escenario. No es teatro, no es una obra, no Ay, es... pues esta gala sí parecía teatro y obra y todo eso. ¿eh? Pero eso por los montajes escénicos. Esto sí parecía una obra. Pero, pues sí, realmente tienen que entender que pues este concurso o este programa es mucho más para llevarlo a pues El show, el canto. el canto, el performance, lo sí pop. bailen, sí interpreten. Exacto. Pero como que creo que cuando les dicen interpreten, se pierden en el tengo que actuar entonces. Ajá. Entonces me olvido del público y entonces solo me enfoco en llorar por lo que está pasando o disque cantarle al de al lado. O sea, como que hay esa línea de sí estamos aquí, ya sabes, de sí te estamos viendo, no nos Sí, olvides. y No nos eso, olvides. otro tipo de espectáculo, otro tipo de performance. Entonces siento que Max lo quiere llevar todo el tiempo al teatro y no está en teatro. No, estás en Entonces, operación, en OT. Sí, como que sale un poquito de sí, o sea, te saca de pedo mucho. Que Pero hacen me esto. encanta, porque Chenoa, ahí sí muy honesta, que es la primera vez en 3 años que hemos visto esto. Y yo, ¿por qué estoy hablando como argentino? No sé, te sale fatal el A ver, va de español. nuez.
es que es la primera vez que en 3 temporadas hemos visto algo así. No, en 24 temporadas. En 24 temporadas, pero se lo dijo como un... ¿Qué cosa más rara vimos? Sí, son no 24 en un temporadas. wow. Lu. 13. 13. Ah, ¿Ves es cómo la lo inventas? Es la primera vez en 13 temporadas que Que vemos- pasa algo así y se lo dijo con así, con el... Esto estuvo raro. Esto estuvo muy No de estuvo raro. wow, háganlo más, sino de nunca más, detente. Detente, cochis. Ahora sí que Max. Detente, Jochis. No lo vuelvas a hacer, ¿eh? Ojo no, aquí. ojo aquí. Y pues ya te salvaron, entonces échale ojo a eso. Échale Bájale a la. ojo. Mira, así como Guillo pudo bajarle a su garraspeo, que yo no he podido. Yo no he podido bajarle a mi garraspeo, pero del habla. 6 semanas. Sí. 6 semanas. así. Llevo afónico. Pero si Guillo pudo bajarle a su raspeo Tú vicio también. vocal, tú, Max, puedes bajarle a la teatralidad. Exacto. Tantito. Mucho. Bájale mucho. Bueno, muchísimo, sí. Porque estás muy guapo. y estás muy guapo. Estás muy Entonces, guapo. Está bien. Y luego fue Crespo y Tino. Tiño. Tino. Dale. Crespo y Tiño. Para. Tatuaje en el cuello, el pelo negro, de silicona, se vieron anoche. Crespo y Tiño. Y son mis dos. Pues todavía pueden estar en mi top. Sí, ¿No? sí, es Eran- que son buenos, a ver, Crespo son muy es muy buenos. bueno. Tiño a mí la verdad es que no me acaba de convencer como a ti, porque no sé, no me gusta, o sea, no me gusta su corporalidad en el escenario, no se me hace que tenga, pues eso, como que lo siento off de lo que tendría que hacer en un escenario de ese nivel, De ese ¿no? calibre. O de ese calibre, o en una carrera artística futura. No lo veo, o sea, no veo a Tiño como, pues como un performer o como un artista así, ¿no? Entonces, Bueno. por eso a mí no me encanta. Pero digo, y yo también, porque a ver, es muy personal, yo me fijo mucho en el 360, ¿no? O sea, como por eso me gusta mucho Cristina y Guillo, que es como de, tienen el baile, tienen el carisma, tienen la presencia, tienen la voz, saben qué hacer con las cámaras, saben qué, o sea, ¿sabes? Es Ahora, como... también no olvidemos que esto no es obligatorio ser 360. O sea, no estás Y además... pidiendo artistas que bailen Claro. claqué y toquen Por piano eso- y canten y justo bailen. por eso digo que es muy personal, porque a mí me gusta mucho más ese tipo de artista, entonces por eso a lo mejor a Tiño no lo veo como... Ahora, a mí también me gustan Cristina y Guillo. Sí. Solo que también me gusta Tiño y entiendo el mood que él trae, que es un rollo un poco más urbano, más rockerón. Su voz es, pues me parece que se acomoda más a varios estilos vocales. Sí, tiene cosas corporales raras, sí, de pronto no sabe qué hacer en el escenario, pero digo, bueno, si yo me voy a dedicar a streamear a un artista nuevo, probablemente no vea el video de Tiño, pero sí me chute todo su disco compacto. Y justo hablando de lo poco 360 que es, pues esta vez le pusieron una canción que pues es muy complicada si no tienes ese flow de ese género, de ese estilo. Entonces, la verdad es que sí, un poquito fue su talón de Aquiles. Crespo se veía en su zona de confort. La verdad, o O sea... sea, Crespo también tiene 2 pies izquierdos. O sea, como que de los dos no era. O sea, Pero no sí era una tenía canción que mucho se tenía más que flow. bailar. No, pero se sentía también torpecillo. A mí no me lo pareció. El torpecillo. El torpecillo. No. A mí no me lo pareció. Fíjate, Bueno. o sea, a mí me pareció que Crespo... Es que tú ahí te fuiste a comer. No. Te paraste al baño. No, y lo mismo le dijo también el jurado. O sea, que Crespo estaba muy en su zona. Estaba En su muy zona en vocal me parece que sí. O sea, No, sí, pero su voz. en Ah. el estilo. Ok. O sea, en el flow. Ah, en el flow. bueno. Y yo sentí lo mismo, un poquito. Sí, mucho con más que Crespo. ti. Sí. Sin duda. O sea, sin duda sí entendió más el cómo sentarse Sí. y proyectar ese flow. Y mira, por pero- la recepción que siento que tuvo Tiño de la crítica, siento que tampoco él entiende muy bien qué es lo que hizo mal. Yo siento que vocalmente la canción estuvo bien. O sea, al Ajá. final de cuentas se escuchó bien, como se tenía que escuchar, pero sí siento que en ese tipo de estilos o tienes el flow o no lo tienes. O agarras el estilo o no lo agarraste. Entonces Exacto. siento que a Tiño le costó mucho trabajo porque corporalmente no sabe qué hacer con su cuerpo y tiene 2 pies izquierdos, que lo cual le ayuda menos a adquirir No, menos le ayuda. otro tipo de corporalidad. No. Luego los les ponen cada el llaverito ahí con la no, la mandarina no la traía puesta. No, la mandarina no la pues, traía. fue antes. Fue en el pase de micro. Sí, bueno, ahí sus vestuarios no me molestaron tanto, la verdad. Sí, pues Ahí iban bien. medios ad hoc. Bueno, y No, aparte muy la ad verdad hoc. es que quienes cantan esta canción, que son Catriel y Paco Amoroso, también son muy extravagantes, muy así, muy no, exagerados. bien. Es que yo, al contrario, digo, exagérenle más. Luego, de pronto, bueno, no sé si son, ¿quién sigue? Claudia y Olivia. I'm too perfect to
I show you that I'm not 1,000 people I could be for you, and you hate the fucking Lord. Messi. Sí, muy bien. Muy ya me bien. acordé. ¿Quién es Claudia? ¿Quién Ya me es? acordé. Ya. Ya me acordé. Muy bien. Claudia lo hizo muy bien. La verdad, para mí, de los mejores números de la noche. Sin duda. Messi, creo que a Claudia le quedó la canción como anillo al dedo. Como anillo al dedo, pero como anillo que sí te queda, como no del sí anillo que se te queda. cae. No, Porque sí. hay unos que no te quedan bien. No, le quedó como el anillo que Nodal le dio a Belinda, que no le regresó. O sea, sí, Exacto, un anillo, pero de tu talla. de tu talla. No, sí, la verdad es que, fíjate que a mí Claudia en lo particular no había visto nada de ella que me pareciera Espectacular. espectacular. Y cuando escuché cómo cantaba esta canción, dije, Sí, muy bien. es lo suyo. Sí. O sea, Y también creo que Olivia lo hizo muy bien. O sea, Olivia yo lo la hizo tenía bastante bien. es guapa. Sí. ¿No? Y creo que ahora digo, ok, sí, la va sí, muy bien. y dentro de lo diferente que creo que fueron sus pues Sus shows. sí, o como dentro de cómo nos presentaron de diferente las dos la misma canción, creo que se acoplaron muy bien. Muy copladas. Muy copladas. Sí, me gustó. Sí, cada y quien como que agarró sus su vibe. ovnis bien, se veían guapetonas. Se veían guapetonas. Claudia me parece muy guapa también. Claudia es muy guapa. Sí, y sí, creo que este número fue un win. Exacto. Y lo único que no fue un win fueron esas transiciones, producción. Nos reímos en fuerte. Nos reímos en fuerte. Fuerte. Esas transiciones se hicieron en los 80s, en los 70s, en el programa de Cher. De Cher. En el programa de Cher. Cher. Sí, no. No, o sea, eso no nos gustó. Me encanta que sean creativos en cuestión de los Sí, performances, ahí pero se no empezó, tan ahí creativos. se empezó a ir al traste todas las proyecciones que tenían detrás. Sí, porque Ahí, Operación, mal. Operación Triunfo aparte se caracteriza y le aplaudo mucho que a veces los performances parecen como si estuviéramos viendo una entrega Un de premios, concierto, un concierto, sí, sí. de que estoy viendo, güey, los Billboard o los VMAs. Pero o- tampoco se hace Te lo tan juro, payasa. sí han tenido. Sí, bueno. Sí, han tenido en otras temporadas, bueno, una temporada pasada y demás, sí, shows que dices, esto yo estoy viendo los VMAs. Ok. Pero Estos no. a Ahora, veces también se puede pasa. ser estamos en la gala 3 y a lo mejor como que tiene que cuajar en general todo. Puede ser. Porque también hay errores de producción que sigue habiendo, ¿no? Que ya menos, la verdad, Ya pero menos, sigue ya. habiendo errores de audio, sigue habiendo Sí. errores de cosas. Entonces, pero los visuales ahí empezaron ya con un problema serio. Los visuales ya empezaron a ser demasiado creativos. Demasiado negativos. Luego llegaron Guille y Judith. Guille y Judith. Coming down and satisfying the need of me, 'cause only you can love me, can set me free. Hazle así. Jud- Sí, Judith. Hazle así, Oye, Judith. ya andaba ahí Porque muy así. Judith se soltó. Se Ah, mira. soltó. Ella se sintió en su área, en su zona. Pero y mira, todo el tiempo el vestuario de Judith y Estuvo Guille muy era muy bien. de Godín un jueves saliendo de trabajar. saliendo, sí. Bueno, no un viernes casual. Sí, no parecía un outfit para un performance. Para un performance. Eso. O sea, justo yo digo, exagéralo más. O sea, por eso me parece que Cris Puitiño muy bien. Sí. Que como sea el performer original, y aunque sea, o sea, es decir, no hay que copiar al performer original, es cada quien lo suyo. Pero sí estás dando un show, ¿no? O sea, ¿por qué te irías con un pantalón café y ya? ¿No? O sea, Sí. no. ¿Qué te pondrías para un show? ¿Qué Que te ve pondrías? Sí. todo Latinoamérica. Sí, Manches. sí, estaban muy apagados sus outfits. Sus ovnis, pero bueno. Pero, a ver, vocalmente me gustó mucho esta canción. Sí, muy bien. Simplemente que creo, a ver, Judith se me hace de las un poquito bajas de energía en general en lo que ha presentado en las Bajita, galas pasadas, ¿no? Siempre como que su interpretación y su energía siempre están como muy por debajo. Muy bajita. En esta, si bien sí estuvo como un poquito mejor que en las pasadas, todavía a mí no me acaba de convencer Judith en cuestión de interpretación, ¿no? Como que siento que sí necesito un shot de energía muy cañón. Y de Guille, pues... Bien. 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 O sea, bien. Él en general Él es bastante muy bien. constante. Es muy constante. Es constante. Nos gusta. Es constante, pero sí también yo ya quiero ver a Guille saliendo un poquito... Encuerado. Del baño. ¡No! Saliendo de la regadera. Son unos niños. No. Ay, no, son unos les niños. llevamos muchos años. ¿Cuántos años tiene Guille? Pues unos 22, 21 por ahí. Sí. No, sí. son unos niños. Entonces, ¿por qué lo quieres ver encuerado? No, yo no dije eso. No. Yo lo que dije es que lo quiero ver en otro género.
Ok. O sea, este ya fue diferente al que le pusieron antes. Era muy balada, mucha balada la que le estaban poniendo. Pero lo quiero ver en un urbano, en un reggaetón, en un hip hop, en algo mucho más así. O en algo como lo que le pusieron a Crespo ahora. En algo mucho más contemporáneo, fuera de su zona de confort. Y vamos a ver cómo lo desarrolla Guille. Ok. ¿No? Pues mándale un WhatsApp Pues, a Oli. Pues mándale un WhatsApp a Noé. A Noé, yo. Ah, Dios mío, qué nombres. a Noé. Noemí, ¿verdad? Sí, a Noemí. A Noé. Mándale a Noé un WhatsApp. Oye, Noé. Y dile, oye, Ponle un hip hop o algo. Hip hop. Luego, ¿quién vino después? Y luego vinieron Carlos y Laura. Así que estaré atento por si confundiste el mar. Que, a ver, yo no veo la academia. No ves la academia ¿Cómo se llama? La 24/7. academia. Yo no veo el 24/7. Y no veo los programas especiales y yo no veo nada. Adiós. No, yo no veo eso, solo veo las galas. Y entonces, pues yo no me entero de los conflictos más que lo que ponen ahí de que si Claudia está de pedorra y que si se esconde Guillo para asustar a todo mundo, ¿no? Sí. Realmente no veo más. Pero pues Que ya... está bien, porque así no estás sesgado en tu Exacto, opinión. así yo voy Solo lo limpio. que ves en la gala. Exacto, ¿no? yo voy mente abierta, corazón al frente. No, Yo la verdad, voy sí, o sea, sí listo. me echo todo el show de la historia, Exacto. los pases de micro, lo que pasa en la casa, quién se peleó con quién Y se agarró con quién entonces y se todo. me comunicó que Laura anda insoportable. Lo que pasa es que esta semana le dieron la canción con Carlos de Noche en Vela. Y lo que sucedió es que a Laura no le gustó la canción. ¿Por No qué? le gustó ¿Por porque qué? decía Porque ella es que muy no se- baja. Ajá, que no se luce su voz con esa canción. Porque como se lució con la de Laura Pausini, entonces... No, la de Mónica Naranjo. Mónica Naranjo, así Laura Pausini Y fue la de- Lucía. Me acuerdo. Y que tampoco se lució con la de Mariah No, Carey. no se lució en que general, Desafinó. no. A ella sabemos que le gusta gritar. Todo el tiempo, y hasta ella lo Reconocido dijo. por ella. Reconocido por ella. Pero no todo en la vida es eso. Ya se lo dijo Leire. Leire, ¿quién es Leire. Leire? Ahí la de la oreja de Van Gogh. Por La de dos. la oreja de Van Gogh, porque yo ya vi que estaban preguntando, ¿quién es Leire? La oreja que de Van estuvo 13 años en la oreja de Van Gogh es Leire. Gogh. Leire. Entonces, como Lady, pero Leire. Como Lady Di, pero Leire. Bueno, se lo dijo Leire, lo mismo, es de menos es más. No todo el tiempo tienes que gritar, no todo el tiempo tienes que estar arriba. Y entonces, pero a ella es lo que conoce, es lo que sabe, siente que su voz luce ahí en las notas agudas. Y entonces, al ser una canción mucho más tranquila, Más tranquilona. ella dijo, ella lloró y dijo, es que no me gusta la canción porque no se luce mi voz y no me queda y no sé qué y no sé cuánto. Obviamente no intercedió y les dijo, a ver, aquí les van a tocar canciones que les gusten, que no les gusten, que sean su estilo, que no sean su estilo, porque así es este show, ¿no? Entonces, dejen de preocuparse por eso y ocúpense, ¿no? Aquí van a probar de todo, ya afuera van a hacer lo que ustedes quieran. El punto es que pues terminó ganándole su... No, y también anda en un grupito de, o sea, como que están haciendo un clan de Sí. Mean Girls, que no viene al caso ya. Y entonces andan muy ahí, ¿no? Sí. Yo me lo imaginé en mi Laura- cabeza, porque yo no lo vi, pero yo me lo imaginé muy feo. Laura, Carlos, critiquen. Cristina y Judith están pues un poquito comentando cosas que no deberían o que no les corresponden. Entonces, Así como de ella, qué mal. Ajá, ella No, qué pero mal, da o ella ejemplos. sí. No, ella hasta ahora canta feo. como de Lucía y cosas así. No, hablando mal de Lucía. Entonces, yo siento que no sé, a ver, si solo fuera el caso particular de ella que le ponen una canción que no le queda, dices, ok, bueno, pues tiene razón que se queje. Pero, mami, a todos les están poniendo canciones que no son su estilo, que no son su género, que a todos les... Y a ver, ese es el formato del programa, parece que no lo han visto nunca. Entonces, siempre van a cantar canciones distintas. De todo. Y entonces... No, y quejarse más que hablar del tipo de canción, habla del tipo de persona que eres. Eso. En general, de decir, solo a mi forma, solo lo que me gusta, solo lo que sé. O sea, y no, la vida no es así. Uno de pronto tiene que estar grabando videos y luego de pronto otra cosa. O sea, no solo es eso, Sí, mi amor. Pero están muy Guapa. están tan chiquitos que pues eso, o sea, no tienen la experiencia, no tienen Está la bien, madurez. yo solo digo, qué horror que se empiece a convertir en una mean girl tan pronto, porque entonces cae de todo el talento que pueda tener y la gran técnica que le aplauden, pues se cae con una actitud nefasta. La verdad. Que es lo que un poquito le pasó a Ruslana la temporada pasada. La temporada pasada había una chica que se llamaba Ruslana, que lo mismo empezó a quejarse de que Todo el rato.
empezó a quejarse de que no le ponían su género y que ella quería cantar rock y que ella... Y es de sí, afuera cantas lo que tú quieras, pero aquí adentro vas a cantar distintas cosas. Pero y es que eso fueran cantantes, bailarines, médicos, lo que sea. O sea, Sí. tú tienes que saber que lo que la vida te va a aventar no es lo que tú quieres siempre. Exacto. Entonces, tomarlo con la mejor actitud y el tratar de hacerlo te va a llevar más lejos en la vida. Y sobre Por todo- eso que estás nominada, guapa. Y sobre todo, ¿sabes qué? También hay muchas cosas de las que carecen en el escenario. Hay muchas cosas en las que se podrían enfocar en mejorar antes que quejarse de la canción. ¿Me explico? Entonces, Quéjate de las botas que te pusieron, preciosa. Estaban terroríficas. Quéjate. Pues no, más bien en vez de quejarte, Cámbiatelas. no. O sea, En vez de quejarte, exacto. O sea, trabaja. cámbiate las botas. Trabaja. Apréndete la en canción. ¿Cómo voy a vender esta canción? Exacto. Si no es mi género, pues ¿cómo voy a abordarla? Voy a trabajar el doble. Ok, ya me va a costar más trabajo que una canción que me quede más fácil. Pero pues ese es el reto. Es de Exacto. véndela bien. Porque más imagínate entrar a un reality show para que te quedes donde estás. O sea, ¿No? O sea, de decir, no voy a progresar porque solo voy a cantar lo que sé. sí. No. Y entonces siento que ya en la gala se notó mucho que pues ella a fuerza quería que la voz luciera y entonces Sí, quería- andaba como así, como pachurrada, ¿no? Físicamente se veía hasta como paradilla, así como... y metiéndole mucho de más a la canción que no necesitaba y pues al final terminó siendo un performance donde aparte ni siquiera se veía acoplada con su Con compañero, Charlie. con Carlos. Entonces, pues por eso los dos resultaron siendo Charlie, nominados. pues y Charlie bien, ¿no? O sea, nada espectacular, que creo que no le ayudó el dueto, pero pues su trabajo lo hizo bien y el problema con Carlos es que no nos ha dado nada espectacular en ninguna gala. Al contrario, yo creo que empezó en el subsuelo con esa canción rarísima que cantó la primera vez, ¿no? Sí. De palomas o y luego la mariposas segunda o no también sé qué estuvo diablos. media rara. Sí, como que traía ahí un estilo raro. Como que ahorita ya estamos descubriendo un poco su voz, pero pues va lento. Y, ajá, exacto, va atrasado de hecho, Exacto. porque ya muchos compañeros Espero que no te Van. saquen la semana que entra, porque entonces ya se te acabó Se te acabó el camino. 20. Se te acabó la pasarela. Entonces, sí, ya muchos compañeros van muy adelantados. Incluso, pues muchos compañeros entraron adelantados, como es el caso de Cristina. Y miren, agarren el ejemplo de Cristina un poco. Lo que le pongan, Que a ver, entonces Cristina, Lo María hace. Cruz y Lucía, Training Season de Dula Pip. When I'm vulnerable, he is straight talking to my soul. Conversation novel got me feeling very good. de Dula Y Pip. gran performance. Ahí sí muy bien todo. Yo creo que el mejor de la noche. Yo Bueno, no sé. creo que no. Bueno, lo hicieron No, muy bien. no. Ni de broma, el Al mejor de final, la noche. El segundo mejor de la noche, sí. Ok. Yo creo que lo hicieron bastante bien. Muy bien. Sí creo que Lucía estaba muy por debajo de las otras dos, de María Cruz y de Cristina. Estaba nerviosona. Estaba nerviosa y se notaba desde los ensayos. Es que eso es lo que pasa. ¿Cómo recibes desde que recibes la canción y ya tienes una mala actitud, eso va a permear en tu performance. Que en su caso no creo que sea el mismo del aura, No, del tipo de no, mala no. actitud, pero sí el cómo te acercas a un La material inseguridad, que sí. te obliga a hacer algo que no haces bien Sí. y entonces, o bueno, que estás trabajando, ¿no? Como en su caso el baile. Sí. Y entonces esa misma actitud de decir, no me va a salir, no me va a salir. Sí, te Y puede- como sale en ensayo, sale en función. Sí. Si en ensayo no salió, en función no, No va a salir. Entonces, Pero bueno, Pero bien, en es un un general, gran número. creo que las otras dos también la arroparon. Vocalmente salió muy bien. muy bonito y hasta se veía padre y bailaban y ahí estaban muy así de... Cristina, pues como dicen los jueces, sigue siendo espectacular. O sea, no le he visto nada que no pueda hacer. No le he visto nada que no haya sacado. Ahora, pues a lo mejor y falta verla en una balada. En con una un baladona. pedestal, Exacto. Con parada, el pelo haciendo... ¿no? Exactamente. Que yo también estoy convencido de que lo va a hacer maravilloso el día Muy que se lo bien. pongan. Que se lo pongan. Entonces, que se lo pongan, que se lo hasta el pongan. momento yo es a la que vislumbro como ganadora de esta temporada. No, bravo, pero no, ya ahorita. Hasta el momento yo a Cristina es a la que yo vislumbro como ganadora. Y María Cruz, María Cruz me parece hizo un gran papel. un gran papel. Un gran papel, se veía bien guapa. Levantando Hizo un la gran pierna hasta papel. acá. Hizo un gran papel. O sea, sí creo que ese número dio como un respiro de Sí. lo medio que iba a la gala. Sí. Ya fue como, ok. Y lo que yo creo que fue el mejor número, Guillo y Y Teyu, Teyu. Vamos a sorprendiendo. Vamos a olvidar que nuestra alegría la arrancaron de raíz.
con grandes vestuarios, grandes performances, propuesta en los cabellos. Me gustó muchísimo. Muchísimo. O sea, ahí sí creo que Tello y Guillo tienen un talento muy importante. Muy. Tienen tablas importantes. En el caso de Guillo, pues se nota que ha hecho mucha cosa. Y sobre todo me parecen muy, again, solo una percepción de gala, como muy humildes en cómo reciben las críticas, el material y lo que tienen que hacer para la que sigue, ¿no? Total. O sea, a la misma Tello le dijeron de wow, ¿no? Guille le dijo que wow, que la canción increíble, no sé qué, y su recepción fue súper Humilde, súper humilde, sí. sencilla, se paró, agradeció, se volvió a detener frente al panel antes de cruzar, les volvió a dar las gracias, le preguntaron qué se siente, es un honor poder cantar Claro. esta canción. O sea, es muy diferente la actitud de Laura, por ejemplo, que no le acababan de criticar y Por ya estaba decir un sentada. nombre. Por decir, no sé, Laura, que no le acababan de decir lo que le tenían que decir y ya estaba sentada porque estaba muy molesta. Entonces, sí, y bueno, Guillo, que... Y mira, o sea, viendo los pases de micros, yo la verdad temía mucho por Guillo, porque le estaba costando mucho trabajo la canción, porque justo, volvemos a las inseguridades, ¿no? Seguro Guillo se siente muy seguro con las canciones que tiene que bailar, que tiene que performear mucho más, que son como mucho más así. show, Más que son así. mucho más show, exacto, más como Judith. así. Como Judith, que le hacía así, Judith. Sí, él está más seguro con Sí. ese tipo de rolas. Le ponen una que es como que mucho más down, mucho más tranquila, mucho más de cantarla. Ajá. Y estaba muy preocupado, lo cual que a mí me preocupó también, porque Guillo es uno de mis favoritos, entonces dije, me lo van a nominar. No. Y también en las galas pasadas los jueces se habían ensañado un poquito con él, aunque lo hacían cruzar la pasarela, sí le decían 2, 3 cosas que yo decía, ya déjenmelo, ya suéltenlo. No, pero muy bien. Pero Triunfó. Guillo es súper chambeador, Guillo es súper, o sea, de que, como dices tú, reciben el material de otra manera y lo convierten en qué voy a trabajar, qué voy a mejorar, lo voy a sacar. Y mira, Guillo para mí tiene un estándar Sí. de lo peor que Sí, lo puede hacer. Mi peor función, mi peor, ¿no? exacto. Mi peor performance. Mi peor es performance el mejor es bueno. de- Exacto. Y también, digo, ya un poco citando a Lola Cortés, que es una jueza en México, pues sí tienes una semana entera para desarrollar 2 minutos de canción, ¿no? O sea, que dice ella, neta, en una semana no puedes con 2 minutos de canción. O sea, ¿qué va a pasar cuando tengas que hacer mucho más o Sí. estés, no? Entonces sí, y hay gente que lo aprovecha mucho, Sí. y pues Guillo es una de ellas, Guillo es- Tello es otra. Laura no. No es cierto, pobre Laura, ya. Que le vaya bien en la vida. Pero entonces creo que podemos concluir de todo esto que el mejor número fue Vamos a olvidar de Y Guillo. Tello, sin duda. Ese sí lo escucharía en Amazon Music. Ojo aquí, Claro. Amazon. Claro. Ojo aquí. Ese sí lo escucharía. Y pues bueno, después de eso, ¿a quién nominaron? Nominaron a Max. A Max otra vez. A Max otra vez. Otra vez nominaron a Laura, nominaron a Charlie y nominaron a Tiño. a Tiño. Y nominaron a Tiño. Sí, pues la verdad es que sí estoy de acuerdo con... Yo también. O sea, Sí. como que íbamos de sí, muy bien, ¿sí? Sí. ¿Quién va a quién van a salvar los profesores? Pues a Tiño, Tiño, porque sí, está sí. ok. Y la gente, sus compañeros, dijimos, pues a Max. A Max. Y ahí vimos ya los grupitos que se están armando, porque luego estaban salve y salve a Carlos. Y también, o sea, lo dedujimos porque los profesores iban a salvar a Tiño por el trabajo, ¿no? O sea, por lo machetero. Y los alumnos a Max, o los compañeros a Max, porque pues dejarlo descansar una semanita de Y la sobre todo que nominación, sí ¿no? lo trabajó, porque si el ejemplo Sí. que tienes es que Carlos y Laura tuvieron mucho problema con su canción porque no les gustaba, Laura lloraba y lloraba porque no la quería cantar. O sea, si ves eso como compañero, dices, no, pues se la merece más el que trabajó la canción y trajo una propuesta que no gustó, pero Sí. igual se atrevió a hacer algo a quien se quejó toda la semana de lo que tenía que hacer. Sí. Yo también dije, claro, Max, más Pues allá de si lo salvaban o no, ¿no? Porque está otra vez nominado. Y entonces nominados quedaron Carlos y Laura. Y entonces ¿qué crees? ¿Quién crees que se va? Yo la verdad sí creo que se puede ir Carlos. Yo, la verdad, sí creo. No, a ver, se pueden ir los dos, pero Sí. yo creo quiero que se vaya Laura. Pues sí, de querer, pues sí, Laura por la actitud esta de, pues de eso, de no querer salirse de su zona de confort.
Pero mi predicción es porque yo sé que a la gente le gustan las voces potentes. Yo sé que a la gente le gustan las voces del tipo de Laura. Entonces, por ese sentido nada más siento que la gente podría salvar a Laura para ver qué más va a cantar, la potencia de voz, que dicen que tiene una voz increíble y privilegiada y demás. Y Carlos hasta el momento no ha dado ningún performance extraordinario, ni ha tenido como ninguna relevancia con la gente, vaya, de hacer un performance relevante. O sea, como que entiendo, ¿no? El que Laura por lo menos ha generado Exacto. conversación como la que estamos teniendo y de Carlos no no tuvimos que decir más que bien. Exacto. Pero yo, que se vaya Laura. Pues ya veremos quién se va el próximo lunes. El próximo capítulo de la OT. De la OT. 2025. Y pues tú ponnos en los comentarios también quién crees que se va a ir este lunes que viene. Este lunes. ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Cuál fue tu número favorito? ¿Cuál fue tu número favorito? Y nos gusta a nosotros mucho, ya sabes, la predicción. Entonces también, ¿quién crees que salga? ¿Quién crees que va a ser el favorito? ¿Quién crees que va a estar nominado? Y todas esas cosas por de cierto, predicciones. Aplausos a Lucía. No. Aplausos a Lucía, que fue la favorita de la semana, Lucía. que no me lo esperaba, la verdad. Yo pensé que ya le tocaba a Teyu. Pero Lucía, fue Lucía. Entonces, y con un chorro de votos. Con un chorro de votos, entonces que lo aproveche. Que lo aproveche, sea muy feliz Lucía. con ello. Felicidades, Lucía. Felicidades, Lucía. Te mandamos desde aquí un abrazo. Porque dinero no te vamos a mandar. Como desde aquí nuestro amor. Nuestro amor. Y pues si te gustó el video, ¿qué? Pues dale like. Si te encantó, pues yo creo que te suscribes, ¿no? Y también dale click en la campanita. Pues para que te avise cada vez que subamos un nuevo video de OT. Y de otras cosas también. Y de otras cosas. Y que es a cada rato. De otras cosas. Pero nos vemos. A la próxima.